Bueno, la primera cuestión es empezar con sus dudas sobre la clase de hoy, que entiendo, si mi memoria no falla, tiene que ser sobre la teoría del valor trabajo en los clásicos, o el rol de la teoría del valor trabajo en los clásicos, y eh, la cuestión de las relaciones dentro y fuera del núcleo. Entonces los escucho y, y arranquemos con eso. Hola, profe. Hola, Raúl. Yo tengo dudas sobre las relaciones fuera y dentro del núcleo, sobre todo cuando vos arrancás el análisis, Sí, decís, por ejemplo, que la tasa de interés aumenta, ¿no? De R1 a R2. sí, Y por lo tanto, los salarios caen, sí, obviamente por las demostraciones que hicimos matemáticamente nosotros. sí. Ahora, ¿qué pasa en la realidad, en la economía misma? ¿Cómo desciende ese salario? A ver, Si yo lo entiendo mal, deberían aumentar los precios de mercado, el salario mantenerse igual, pero no está explícito y esa era mi duda. bueno, genial la pregunta. Abro, antes de responderla, porque es una pregunta que en realidad no está estrictamente relacionada con la cuestión de las relaciones dentro y fuera del núcleo, sino que está, eh, digamos, está implícita, como dice Raúl. Pero dejo que alguno, si quiere, responda antes de responder yo, a ver si queda clara la pregunta de Raúl y a ver si alguno puede dar un hint, una, una explicación de eso. Puede ser por el arbitraje de tasas que eh, la tasa de interés de referencia marca ¿cómo es el markup? De Y alguna manera. entonces, a ver, Y puede si ir por ahí, y entonces, sube la tasa de interés de referencia, sube el markup que va a querer obtener el capitalista. y entonces, Y entonces sube la tasa de ganancias y bajan los salarios. claro, pero lo que está preguntando Raúl es, digamos, él querría, voy a poner esta metáfora, tocar con las manos cómo ocurre eso. Es cierto que al aumentar la tasa de ganancia va a caer el salario real. Lo que Raúl está preguntando, lo que Raúl está preguntando es cómo se da esa caída del salario real, del poder de compra del salario real. Y lo que dice Pablo es correcto, pero todavía no llega a explicar digamos, del todo la cuestión. La cuestión es que es cierto, si aumenta la tasa de interés, dado el beneficio normal de empresa, lo que va a ocurrir es que eh, los capitalistas, para quedarse contentos con la actividad productiva que están realizando, van a exigir un aumento en su tasa bruta de ganancia. Es decir, si aumenta la tasa de interés, a ver si lo puedo escribir. No, esta es mi clave para entrar acá. A ver si les comparto la pantalla. Por ejemplo, esta. Simplemente les voy a compartir un Word. Digo, lo que nosotros dijimos el otro día, y en esa explicación, en esa línea va la explicación de Pablo. Pablo dice, bueno, supongamos que aumenta la tasa de ganancia. Si aumenta la tasa de ganancia, lo que antes era una igualdad se convierte en una desigualdad, digamos. O sea, quiero decir,
A ver, déjenme ponerlo de otra manera. Nosotros teníamos esta igualdad, ¿está bien? ¿Y qué le quedaba al capitalista? El capitalista productivo le quedaba esta relación, ¿está bien? Una vez que pagaba la tasa de interés por los préstamos para poder participar del proceso productivo, le quedaba el beneficio normal de empresa. Eso era lo que él obtenía, ¿está bien? Si aumenta la tasa de interés, si aumenta I, lo que antes era una igualdad, dado que esto es más grande, todo esto se convierte en más chico que Rho. O sea, lo que le queda al capitalista una vez que pagó la tasa de interés es menor a su beneficio normal de empresa, llamémoslo Rho cero. Es menor al Rho inicial. ¿Entiende lo que estoy diciendo? O sea, si quieren hagamos así. Este es el Rho cero, este es el Rho que le queda una vez que pagó la tasa de interés más alta que subió, de I0 a I1. Entonces, ¿qué hace el capitalista? El capitalista, la única manera que tiene para poder obtener su beneficio normal, y las condiciones que determinan ese beneficio normal no cambiaron, es aumentar los precios. Cuando aumenta los precios, el capitalista logra restituir su beneficio normal, porque el salario nominal no cambió, y el efecto de aumentar el salario, perdón, aumentar los precios para un salario nominal constante es permitir la caída del salario real. O sea, si yo tuviera que poner una explicación con más flechas, diría que esto, cuando sube Rho, para volver a restituir el beneficio normal, genera un aumento en los precios, y eso pasa en todas las mercancías, porque subió la tasa general de ganancia. Eso hace aumentar los precios, y el aumento de los precios hace caer la relación entre salarios y precios, y la relación entre salarios y precios no es otra cosa que el salario real omega. Entonces, esquemáticamente, yendo a la pregunta que daba Raúl y que contestaba Pablo, es cierto que hay un arbitraje. Pero ¿cuál es el arbitraje? El arbitraje es aquel que opera entre las esferas productiva y financiera. Cuando aumenta la tasa de interés, se hace en principio más rentable, más atractivo invertir en bonos. Pero si se hace más atractivo invertir en bonos, es como si hubiera una rama productiva que fuera más rentable que otra. La manera por la cual otras ramas se hacen igualmente rentables, dado que las cantidades demandadas de cada una de las mercancías no cambió, no es un desplazamiento de capitales, sino que es simplemente un aumento en los precios de las mercancías por dos razones, porque hoy eso lo permite el arbitraje, y aparte porque el costo de producción de las mercancías se está incrementando. Y como se incrementa el costo de producción de las mercancías, o hay relaciones de arbitraje, como decía Pablo, eso va a generar el aumento en los precios de las mercancías, que para un salario monetario que no se modificó, hacemos caer el salario real. Entonces, la forma en que se manifiesta el hecho de que un aumento en la tasa de interés genere una caída en el salario real es a partir de un incremento en los precios de las mercancías que, dado el salario monetario constante, porque no pasó nada con la negociación de los trabajadores, con el poder de negociación de los trabajadores, disminuye el salario real. Lo que quiero que quede claro, ¿se entiende el punto, Raúl?
Sí, profe, no podía activar el micrófono, perdón. Sí, quedó claro. De todas maneras, cuando vos ejemplificás que aumenta la tasa de interés, ahí me quedaba claro. Lo Sí, que no me quedaba claro cuando arrancás la explicación de que no explicás por qué aumenta la tasa, sino que decís aumenta de R1 a R2. Y después tampoco me explicabas el proceso. Por ejemplo, puede ser porque aumenta el grado de monopolio de las empresas sí, y pueden aumentar los precios y a salario constante cae el salario. Pero como que no también. estaba explícito eso. Es que a eso iba. Es un buen punto ese el que dice Raúl. Y porque esta es una explicación, una posible explicación, que supone que la tasa de interés es la que regula eh, el comportamiento de la tasa de beneficios y la tasa de beneficios regula el comportamiento del salario real. Entonces, en esto sí se relaciona la cuestión de las relaciones dentro y fuera del núcleo, porque la causa que hizo aumentar la tasa de ganancia no nos importa. Nosotros sabemos que si aumenta la tasa de ganancia, el salario real va a caer. Dependiendo de las causas que hacen aumentar la tasa de ganancia, la forma en que va a caer el salario real será de una u otra, digamos. Si aumenta el poder de monopolio, digamos, si aumenta el markup, el RO que las firmas exigen, porque las firmas tienen un mayor poder de negociación, porque logran hacer lobby, por lo que ustedes quieran imaginar. Si ese RO aumenta, el efecto va a ser el mismo. Va a aumentar el precio de las mercancías y a salario monetario constante va a caer el salario real. Entonces, una posibilidad es que el salario real eh, caiga por el aumento en la tasa de interés, otra es que caiga por el aumento en el poder de markup de las mercancías, de las empresas. El punto es que no nos interesa, cuando estamos estudiando las relaciones dentro del núcleo, estudiar cuál fue la causa que hizo aumentar la tasa de ganancia. Lo que sabemos es que si aumentó la tasa de ganancia, el salario real por algún mecanismo va a caer, ya sea porque cae el precio de las mercancías, perdón, aumenta el precio de las mercancías, ya sea porque a paridad de precio de las mercancías, los salarios monetarios caen, porque los trabajadores, por ejemplo, pierden poder de negociación y la mayor tasa de ganancia en realidad se manifiesta en un menor poder de negociación de los trabajadores que les permite aceptar una caída nominal en el salario. Imaginen lo que está pasando ahora, por ejemplo. Ahora, hoy leí un artículo que decía que es el menor poder, en 10 años, es el menor, estamos en el menor nivel de poder de negociación de los trabajadores. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Y en un contexto inflacionario, el salario monetario ajusta menos que los precios y eso genera una caída del salario real. Entonces, es raro que los salarios monetarios ajusten a la baja, pero en un contexto inflacionario, si quieren inercial, con que los salarios ajusten menos que la inflación, los salarios reales caen. Y esa capacidad de ajustar menos que la inflación tiene que ver con su capacidad de negociación. Entonces, lo que quiero que quede claro es que no hay una única razón por la cual los salarios reales disminuyen. Hay varias, o son varios los mecanismos que podemos avisorar. Por eso no me quería meter específicamente en uno, pero es uno de los mecanismos. De todos modos, lo que esa sección trata de dar cuenta es que una vez que sabemos que el salario real disminuyó porque aumentó la tasa, perdón, una vez que sabemos que aumentó la tasa de ganancia, que es nuestra variable exógena, sabemos que el salario real va a caer. En eso estamos de acuerdo y no genera controversias. El punto es que para entender qué ocurre con el resto de las variables del sistema, tenemos que salir del núcleo y, digamos, ensuciarnos las manos con el contexto. Eso quiere decir, por ejemplo, tratar de entender cómo reaccionan los trabajadores a esa caída de su salario real
o cómo reacciona el gobierno a esa caída del salario real, o qué tipo de bienes consumen los trabajadores eh, eh, en el salario real, o cómo cambia la composición del consumo cuando cae su salario real. En el ejemplo que tienen ahí ustedes para leer, por ejemplo, cuando cae el salario real, lo que ocurre es que además estamos hipotizando una modificación en la composición en la canasta de consumo de los trabajadores. Y estamos hipotizando además que cuando esa canasta de consumo se modifica en favor de bienes básicos, que además de modificar esa canasta de consumo, están sujetos a rendimientos crecientes. Entonces, aumenta la demanda de consumo de bienes básicos y como la producción de bienes básicos está sujeta a rendimientos crecientes, los costos de producción de bienes básicos disminuyen. Y esa caída en la producción de bienes, en los costos de producción de bienes básicos debido a los rendimientos crecientes, porque los coeficientes técnicos por unidad producida disminuyen, generan en última instancia que el salario real se incremente en términos de bienes básicos. Pero ese resultado no es general. Tenemos un incremento en la tasa de ganancia que, debido al efecto en el cambio en la composición del consumo y debido al supuesto adicional de que los rendimientos en el sector de bienes básicos es creciente, termina generando un aumento también del salario real. Es decir, ya no nos movemos a lo largo de una frontera WR, porque una frontera WR supone un único set de coeficientes técnicos y una determinada composición en la canasta de consumo de los trabajadores. Aquí lo que hicimos fue modificar la composición y además modificar los rendimientos. Cuando modificamos los rendimientos, lo que tenemos es un desplazamiento de la curva, de alguna manera. El punto es que ese desplazamiento de la curva fue consecuencia del aumento inicial de la tasa de ganancia. Y una vez que tenemos un aumento del salario real, debido al cambio de composición, lo que podemos hacer es volver a entender cómo va a reaccionar la tasa de ganancia si ese salario real se ve incrementado. Porque por ahí los capitalistas una vez más intentan aumentar su tasa de ganancia, o el Banco Central intenta aumentar una vez más la tasa de interés, y eso genera un ulterior cambio en la composición de consumo y así sucesivamente. Es decir, estamos entrando y saliendo en las relaciones dentro y fuera del núcleo. Las relaciones dentro del núcleo son aquellas generales. Sabemos que si nada más cambia, un aumento en la tasa de ganancia va a generar una caída del salario real. Pero también sabemos que una vez que el salario real se modificó, se pueden generar modificaciones, ya sea en la composición del producto, ya sea en los coeficientes técnicos, que esos pueden alterar la tasa de salario para el nuevo nivel de la tasa de ganancia más alto. Y una vez que se modificó ese salario real, si se modificó, eso puede generar un ulterior cambio en la tasa de ganancia, que por un efecto análogo al que describimos recién, o distinto, por ejemplo, se aumentó el nivel de empleo en la economía, el poder de negociación para la misma tasa de ganancia puede aumentar, y ese aumento en la tasa de poder de negociación puede generar una ulterior reacción en el salario. Pero son todas relaciones que no se pueden derivar de manera general, sino que hay que estudiarlas caso por caso. Ese es el atractivo y, si quieren, limitación al mismo tiempo que tiene el enfoque clásico. No permite derivar relaciones generales cuando nos vamos fuera del núcleo. Relaciones que, por ejemplo, la teoría marginalista sí tiene. Esa es la idea de ese escrito que tienen para leer. Ejemplificar algunas de las medidas de las formas en las que las relaciones dentro y fuera del núcleo pueden tener. ¿Alguna consideración más? Yo puedo preguntar de vuelta. Obviamente. ¿Y qué pasa cuando hay congelamiento de precios? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa es muy general la pregunta
es muy general la pregunta, pero ¿qué pasa con qué? O sea, ¿cuál es el Porque se shock? te agota un mecanismo de ajuste. Seguro. A ver, es que si hay congelamiento de precios, lo que estamos suponiendo, supongamos que hay una economía que están congelados los precios. La única manera que tenemos para generar una caída del salario real es vía un aumento de la tasa de ganancia, es que los salarios nominales caigan. La única posibilidad de que, dado un congelamiento de precios, los precios aumenten en relación al salario monetario, es que los salarios monetarios disminuyan. Eso parece un poco implausible en el sentido de que, en general, los salarios monetarios son rígidos a la baja. Es menos conflictivo aumentar los precios para un salario monetario constante que bajar los salarios para un nivel de precios constante. El único ejemplo que recuerdo así fuerte de caída del salario real de monetario fue con López Murphy como ministro de Economía en 2001, donde sugirió una caída de los sueldos del sector público del 13% y se tuvo que ir a los 15 días. Sí, fue en 2001, o en 2000, ahora no tengo claro. Se tuvo que ir a los 15 días, digo, para entender, en un contexto de estabilidad de precios, digamos. No estaban congelados los precios, pero debido a la convertibilidad y la competencia externa, etcétera, los precios, no había inflación. Entonces, con variación de precio cero, la única manera de aumentar la tasa de ganancia era cayendo el salario monetario. Y no se pudo implementar. Entonces, en un contexto de salarios rígidos, digamos, de congelamiento de precios, lo que estamos diciendo en general es que son los trabajadores los que deberían tener un mayor poder de negociación y ese aumento, ese mayor poder de negociación debería permitirles, o podríamos pensar que les permite, dado un salario, dado una tasa de interés, el aumento en el salario monetario se va a traducir en una caída de la tasa de ganancia. Porque, de nuevo, si aumenta el salario monetario y los precios están congelados, hacemos una ecuación de precios muy sencilla, digamos, donde este es el salario monetario. No Esta es la estamos bien. tasa. Ah, perdón, ya voy. Ahora voy. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Si aumenta el salario monetario y los precios están rígidos, o sea, este precio no puede variar, un aumento en la tasa de interés, o si quieren, para un salario monetario rígido, es lo mismo, un aumento en la tasa de interés, si el salario monetario está fijo y los precios no pueden cambiar, lo único que va a generar es una caída en el beneficio normal de empresa, porque algo del lado derecho tiene que ajustar para mantener la igualdad. Si los salarios monetarios están rígidos y aumenta la tasa de interés, la única manera de mantener la igualdad es que la tasa de ganancia neta que se lleva el capitalista disminuya, por ejemplo. Y en ese caso, la variable distributiva que ajusta es la tasa de ganancia neta del sector productivo. O sea, tenemos no tenemos ni inflación ni deflación, pero tenemos un trade-off entre el capital financiero y el capital productivo. Fíjense que el salario real en este ajuste que acabo de inventarme no se modifica porque el poder de compra del salario no se modifica.
Lo que pasó fue que el aumento de los ingresos del capital financiero, la tasa de interés, fueron a costa del capital productivo. También podemos pensar, como les decía en el 2001, que el aumento en la tasa de interés es a costa de una caída del salario monetario. Y en ese caso, el aumento en la tasa de interés genera una caída del salario real porque lo que generó fue, a paridad de ingresos del sector productivo, una caída del salario monetario que hace caer la relación W sobre P. Pero esos ajustes dependerán de nuevo del caso considerado. Lo que está bueno es avisorar esas relaciones para tener... Ariel, sí, y ahí cuando aumentaría la tasa de interés y esa tasa de ganancia está cayendo sí, por el precio congelado. ¿Qué sí. pasa? Porque si aumentas la tasa de interés, te aumenta otra tasa de ganancia, ¿no? No, acá no. En este caso estamos modificando la relación. Pensá que fijar el precio es como eliminar un grado de libertad. Estamos fijando un precio por afuera. Acordate que en el cierre a la Pivetti fijábamos el salario monetario, la tasa de interés, eso nos determinaba los precios monetarios, y un aumento en la tasa de interés, dado el salario monetario, hacía, dado el beneficio normal de empresa, aumentar los precios. Acá, si en lugar de fijar el beneficio normal de empresa, fijamos el precio de las mercancías exógenamente, lo que estamos fijando exógenamente es el salario real. Si fijamos el salario monetario, a ver, fíjate que si de las tres variables distributivas que tenemos, la tasa de interés, el RO y el salario real, o sea, W sobre P, estamos diciendo que fijamos que es un sistema es un sistema que hay una única mercancía compuesta, la mercancía P. Y tenemos, en principio, una, dos, tres y cuatro incógnitas. La tasa de interés, el salario monetario, RO y P. Tenemos 3 grados de libertad en este sistema. O sea, tenemos que fijar 3 ecuaciones. Bueno, si fijamos el salario monetario, y si fijamos P, fijamos el salario real, la segunda, y si fijamos I, fijamos los ingresos de capital financiero. Esos son los 3 grados de libertad. Eso determina endógenamente en esta ecuación la única incógnita que queda, eh, dada la técnica, si quieren acá pueden poner un A que muestra la productividad del trabajo, que puede ser 1, la podemos normalizar a 1. La única variable endógena es ρ. Entonces, acá tenemos 3 variables distributivas, el salario real, si quieren lo ponemos así, W sobre P, la tasa de interés, la variable distributiva endógena, dado la tasa de interés, es el beneficio normal de empresa. Entonces, un aumento en la tasa de interés genera una caída, en este caso, en la tasa normal de empresa, de forma tal de que la tasa de ganancia no se mueve. La tasa de ganancia bruta, R, si R es igual a I más ρ, el beneficio normal de empresa, nosotros la semana pasada vimos que si aumentaba I, dado R aumentaba, dado ρ aumentaba R. Y ahora lo que estoy diciendo es que, dado R, el aumento de I necesariamente tiene que generar una caída de ρ para un salario real constante. Si tienen cada grado de libertad, lo que genera representa una variable distributiva, de alguna manera. En una economía monetaria, el salario real ocupa 2 variables, el salario monetario y el nivel de precios. Eso es lo que tiene de particularidad en una economía monetaria, que siempre determinás W sobre P. O sea, lo relevante es W sobre P, no W
monetario. Siempre lo relevante es W sobre P, pero digo, los trabajadores negocian su W monetario y P en realidad es una variable endógena en la economía monetaria. Pero bueno, acá estamos asumiendo por el supuesto de precios dados, control de precios, que P está dado. Esa es la idea. Pero eso por el ejemplo que pidió Raúl, no porque se me ocurrió a mí, digamos. Es una economía un poco particular en la que los controles de precios funcionan de esta manera, porque fíjense que hay que controlar que los precios no se muevan, digamos, es difícil ejercer control de precios, hay que tener un fuerte control del Estado para que eso no ocurra, para que los precios no se muevan. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Igual está muy bien que ejerciten, digamos, y que traten de jugar con las ecuaciones. Un poco lo que les decía el otro día en el WhatsApp, que todas estas preguntas uno puede intentar formalizarlas con ecuaciones bastante sencillas que nos indiquen cómo operan los mecanismos. Eh, bueno, eso. Y sobre la teoría del valor trabajo, bueno, muchos ya lo habían visto porque algunos están cursando, digamos, cursaron la vieja micro. Eh, para quienes no la cursaron, no sé si tienen alguna, no, quienes no vieron el tema, no sé si tienen alguna pregunta. Un poco ahí la idea es tratar de mostrar cómo, en ausencia de una teoría de precios completa, o mejor dicho, cómo en ausencia sí de una teoría de precios que permitiera determinar simultáneamente la tasa de ganancia con los precios, los clásicos razonaban. Dado el salario real, lo que ellos querían ver era qué implicancias había con la tasa de ganancia. Bueno, para eso necesitaban una teoría de precios. Y la teoría de precios que utilizaban era la teoría del valor trabajo. Porque, de nuevo, el problema es que si yo quiero calcular la tasa de ganancia, necesito saber los precios. Y si quiero calcular los precios, necesito conocer la tasa de ganancia. Entonces el problema es caer en un riesgo, digamos, tener un problema de circularidad, porque necesito una variable para conocer otra y viceversa. Entonces la solución que encuentran los clásicos es la teoría del valor trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? La teoría del valor trabajo les permite romper esa circularidad, les permite razonar primero determinando los precios a partir de la teoría del valor trabajo y después usando esa teoría para calcular la tasa de ganancia, es decir, razonar secuencialmente. Lo interesante o el problema de la teoría del valor trabajo, como se argumenta en el texto de Petri, como se argumenta en mi presentación, es que esa caída, en general la determinación de los precios por medio de la teoría del valor trabajo, viola lo que Pablo decía, las condiciones de arbitraje, es decir, no es consistente con la determinación de una tasa uniforme sobre el capital invertido. Y ese es el principal problema que tiene la teoría del valor trabajo. Es decir, determina precios que no son compatibles con la misma tasa de ganancia sobre el capital invertido. Ese es el problema que tiene la teoría. Es decir, no es una teoría consistente de los precios de las mercancías porque los precios de las mercancías tienen que permitir realizar la misma tasa de ganancia. Esa es la idea de lo anterior. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta sobre el tema este? ¿Alguna pregunta sobre el otro tema? Yo no, profe. El resto, Pablo, Macarena, Marlene, Leandro y Leandro.
Por mi parte no, profe. Yo estoy también. Ok. Eh, los insto a que se saquen todas las dudas que quieran. Para eso es este espacio. Pero si no hay más preguntas, nos vemos la semana que viene. Lo que les voy a pedir es que quienes no entregaron el trabajo lo hagan hoy, que es el último día. Eh, repito, para poder regularizar la materia han sido bastante estrictos desde la carrera, no sé si se han enterado, que hubo casos de chicos que se anotaron, no es que lo hayan hecho a propósito, pero sino que se anotaron con una cuestión de no teniendo regularidades, etcétera. Han sido bastante estrictos con nosotros de sugerir, de instarnos a decirles que no pueden cursar la materia. En este curso creo que no había nadie que tuviera ese problema, así que no es un caso aquí, pero digamos, tenemos que ser bastante rígidos con la cuestión de la regularización. Entonces, para eso tienen que aprobar, tienen que regularizar los 5, o sea, tienen que aprobar los 3 trabajos, además de tener más de 4 en los parciales. Por eso les pido que los entreguen, quienes no lo han hecho. No sé si fueron ustedes, digo, pero en general vi que había 9 de 16, o sea que algunos no entregaron. ¿Seguros que no hay más preguntas?